Hola, soy Juan Torres. Bienvenido a Ecolecciones, mis lecciones de economía en vídeos de 10 minutos. ¿Cuándo se dice que una persona está desempleada y cómo se mide el número de todas ellas que hay en la economía? El trabajo es la fuente de obtención de ingresos de la inmensa mayoría de la población. Y estos ingresos son los que garantizan que pueda venderse la mayor parte de la producción de bienes y servicios que producen las empresas. Es evidente, pues, que cuando hay trabajo insuficiente se crea un problema grave, tanto desde el punto de vista personal como económico. De hecho, el problema del desempleo, del paro, ha llamado la atención de los economistas desde que se realizaron prácticamente los primeros estudios teóricos contemporáneos. Se trata de un asunto de especial importancia en nuestros días, porque a la falta de puestos de trabajo se añade que una gran parte de los que se crean son de tan escasa calidad y salario que apenas si permiten satisfacer las necesidades mínimas de los trabajadores. En esta lección te voy a explicar la naturaleza y las expresiones del desempleo y cómo se mide. Para que te hagas una idea de su magnitud, te diré que en el año 2019, justo antes de la pandemia, había 187 millones de personas desempleadas en todo el mundo. En 2020, 209 millones y en 2022, ya con cierta recuperación, 207 millones de personas. Pero a esta cifra hay que añadir otras mucho mayores de personas que ocupan puestos de trabajo de muy mala calidad, con salario muy bajo y en condiciones a veces infrahumanas y, por supuesto, las que no están catalogadas como desempleadas cuando sí lo están realmente. Según la Organización Internacional del Trabajo, 1 de cada 5 personas empleadas en todo el mundo no gana lo suficiente para subsistir ellas mismas y sacar a sus familias de la pobreza. Lo primero que debes saber cuando hablamos de desempleo es cómo se mide, pues básicamente hay dos grandes procedimientos para ello. El primero toma en consideración el número de personas que se registran expresamente en las instituciones, cuando las hay, dedicadas a gestionar la búsqueda de nuevos puestos de trabajo o la percepción de subsidios de desempleo. En España es el Servicio Público de Empleo Estatal, antes llamado INEM. Así se obtiene el llamado paro registrado. El segundo procedimiento consiste en la realización de encuestas entre las familias para poder detectar, a través de las muestras que se realizan al efecto, la situación laboral en la que se encuentran sus diferentes miembros. De este modo, se obtiene el llamado paro estimado. El primer sistema tiene el inconveniente de que el cómputo del desempleo efectivo depende de que las personas paradas acudan en unas determinadas condiciones a las oficinas y los gobiernos pueden establecer además requisitos incómodos o difíciles de cumplir para, desincentivar que se registre. Otras veces es su propio mal funcionamiento o inutilidad a la hora de encontrar trabajo lo que los hace poco efectivos como sistemas de registro. Por otra parte, las encuestas evitan estos problemas, pero tienen el inconveniente de que los resultados pueden ser muy dispares en función de las definiciones o del tratamiento estadístico que se dé al fenómeno del desempleo. En cualquier caso, gracias a estas encuestas, se pueden obtener datos relativos a la situación y evolución del mercado de trabajo y a las principales categorías de la población en relación con la ocupación. La que se realiza en España se llama Encuesta de Población Activa y se realiza de conformidad con lo establecido por la Unión Europea y los organismos internacionales. Esta encuesta se dirige a las viviendas familiares y se refiere a las personas que habitan de forma habitual en ellas. Se realiza trimestralmente y a la hora de obtener los datos se establece un periodo de referencia de una semana, es decir, que se obtienen datos relativos a lo ocurrido en la semana anterior a la realización de la encuesta. La encuesta define una serie de categorías de población entre las que destacan las siguientes.
La población activa es el conjunto de personas de 16 o más años que durante la semana de referencia, ya te he dicho que la anterior a aquella en que se realiza la entrevista, suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción. Por tanto, la población activa puede estar ocupada o parada. Se considera que una persona está ocupada si cumple las siguientes condiciones. Tiene 16 años o más y durante la semana de referencia ha estado trabajando durante al menos una hora a cambio de una retribución en dinero o en especie, o bien tenía trabajo pero ha estado temporalmente ausente del mismo por enfermedad, vacaciones o por cualquier otro motivo. Las personas ocupadas se subdividen en empleados o en empleadas por cuenta propia, empleadoras, empleadores, empresarios inasalariados, trabajadores independientes y asalariados, que pueden ser públicos o privados. Y atendiendo a la duración de la jornada, los ocupados se clasifican en tiempo completo, con una jornada habitual semanal superior a 30 horas, y a tiempo parcial, cuando es inferior a 35 horas. La población parada, por el contrario, es la de 16 o más años que durante la semana de referencia ha estado sin trabajo, disponible para trabajar y buscando activamente empleo. También se consideran paradas a las personas que ya han encontrado un trabajo y están a la espera de incorporarse a él siempre que verifiquen las dos primeras condiciones. La población inactiva es la de más de 16 años, no incluida en las categorías anteriores. Con los datos obtenidos en la encuesta se calcula la tasa de paro, que es el resultado de dividir el número de personas paradas entre el número de personas activas. Como te dije antes, la Organización Internacional del Trabajo ha puesto de relieve reiteradamente la necesidad de que las estadísticas laborales traten de medir no solo el empleo y el paro, sino también el subempleo o el empleo inadecuado. Es decir, aquellas situaciones que oficialmente son consideradas como de empleo, pero que en la realidad implican un uso muy parcial de las capacidades disponibles, salarios muy bajos o menos horas trabajadas de las que se desea trabajar. Lógicamente, los datos sobre el paro que proporcionan las encuestas son estimativos y no tienen por qué coincidir con la cifra de personas inscritas en los registros de las instituciones que registran a los parados o con estimaciones realizadas por otros organismos. Por tanto, son una aproximación válida al volumen de empleo existente, aunque su rigor dependa de la naturaleza de la muestra y de la fidelidad de las respuestas recibidas, así como de su adecuación permanente a las modificaciones producidas en la estructura de la población de cada país. En este sentido, de los sistemas de encuesta que se utilizan más habitualmente, se deducen básicamente dos problemas significativos. Por una parte, que el concepto de población inactiva engloba categorías muy amplias, como amas de casa y estudiantes, o incluso desanimados, que no se consideran parados porque se estima que no están interesados en la búsqueda de empleo, cuando puede suceder que en gran parte no traten de encontrar trabajo porque asumen de antemano expectativas negativas de encontrar empleo si la situación económica está muy mal. Y por otro lado, el concepto de empleo que se utiliza es sumamente restringido. Una hora de trabajo al menos durante la semana de referencia y a cambio de pagos incluso en especie, como podría ser una entrada para el cine. De esa forma, pues se pueden incluir como empleadas a personas que en realidad están en situaciones de subempleo o a los llamados activos u ocupados marginales, que solo lo están por muy pocas horas o de manera accidental. Todo lo anterior pues es lo que ha dado lugar a que las cifras del desempleo que se presentan habitualmente por los servicios estadísticos de los gobiernos escondan con cierta frecuencia la realidad de las cosas. Si en lugar de contabilizar el desempleo tal y como ahora se realiza, se registran las llamadas personas privadas de empleo pero que no se computan como parados, o a las personas desanimadas, la tasa de paro prácticamente se doblaría en los países europeos. En cualquier caso, espero que en esta lección te haya quedado claro que el desempleo tiene una extensión y una gravedad extraordinarias
y que los procedimientos que se pueden utilizar para medirlo son el registro o la encuesta. En la siguiente lección te mostraré cómo tratan de explicar la aparición del desempleo las diferentes teorías económicas.